Ahí además representantes del Ministerio de Salud les van a escuchar a las exposiciones y luego vamos a tomar respuesta de parte de ellos. La tabla del día de hoy dice analizar los problemas que afectan al sistema público de atención primaria municipal y sus trabajadores y las acciones que corresponda adoptar para otorgar solución a los mismos. Tenemos de invitado en el Ministerio de Salud al jefe de División de Atención Primaria de Salud, el señor Juan Ilavaca, de la Confusal, la presidenta, la señora Patricia Pérez, de la región de Magallanes, los dirigentes Liliana Araya, señores Marcos Cortés y Wilfredo Neira, de la Federación Confusan Chiloé, el presidente, el señor Fernando Pérez, y los dirigentes, señora Catalina Saldivia y el señor Marcos Vargas. Vamos a partir con los dirigentes de la Confusan, para que pueda, no sé si tiene alguna exposición. ¿Quién parte hablando? Le damos la palabra entonces a Patricia. Ya, don Marcos. Buenos días, muy agradecido de la invitación que hemos recibido. Traigo el saludo de nuestra presidenta. En su representación me encuentro yo como secretario general de la Confusam y estamos acá presentes con compañeros que pertenecen a las zonas extremas y se desempeñan en ellas, como la compañera Patricia, el compañero Fernando, Liliana, la compañera eh, Catalina y el compañero Wilfredo. La compañera presidenta nuestra, Gabriela Flores, se encuentra en estos momentos en La Moneda, reunida con el ministro de Interior. ¿Ya? Pasamos a relatar un poco lo que nos convoca a nosotros como organización. Nosotros poseemos una comisión de zonas extremas que está hace bastantes años trabajando el tema de zonas extremas en nuestra organización y tenemos temas que no se han resuelto a través de los años. ¿Ya? Nuestra organización surge en el año 2017 en Antofagasta como un hecho histórico y se reúnen las ciudades consideradas zonas extremas en esa oportunidad, como lo son Arica, Iquique, Antofagasta, Chiloé y Punta Arenas, con un objetivo que es analizar nuestra situación y ver cómo mejorar nuestras condiciones laborales a través de la modificación del artículo primero de la Ley 19.354 para recuperar el complemento de zona, mejorar los indexadores de per cápita y homologar el valor del bono zona extrema con el resto del sector público. Sobre complemento de zona, explicar que es una diferencia que nos falta para lograr el valor real de la asignación de zona en el año 1994, antes que saliera nuestro estatuto. Esta ley se escribe ya antes de la 19.354, antes de la 19.378. Entonces, nosotros quedamos fuera del complemento de zona y esto, ¿no es cierto?, implementaba un incremento a la asignación de zona que reciben ya los funcionarios públicos del sector centralizado, por ejemplo, ministerios y servicios públicos, producto de las diferencias de costo de vida en estas zonas. Incorporar entonces a la Ley 19.354 en su artículo primero a los funcionarios de la Ley 19.378 y esto significaría otorgar la complementariedad que los demás trabajadores del sector público, todos ellos, reciben. So pena de explicar, ¿no es cierto?, que todos están sujetos al mismo mercado, a los mismos precios y a los mismos valores que afectan a los funcionarios de atención primaria, pero ellos tienen este desmedro. La atención primaria de salud se financia por 3 vías, como ustedes pueden saber: el per cápita, convenios y aporte municipal. A su vez, el per cápita está conformado por un valor basal e indexadores. Dentro de estos existe el indexador de zona que va incrementándose según el área geográfica. El valor cancelado por indexador de zona es solo un cálculo referencial a lo dispuesto en el decreto ley 249 del año 74, que incrementa estos fondos para que los funcionarios de esas zonas puedan recibir sus asignaciones. Por ejemplo, en referencia a los tramos de asignación de zona en porcentaje, tenemos que hay zonas que reciben el 70% y más, pero en este caso, donde en esa zona se recibe 70% y más por otros funcionarios públicos, en esos incrementos, los funcionarios de atención primaria a través del per cápita ya solamente reciben un 24% de incremento del per cápita. El per cápita no va relacionado directamente con las remuneraciones, para tener plata por parte de los municipios para poder generar esos gastos y su gestión local. Representa a las comunas respecto a diferentes grados de dificultad para acceder a las atenciones de salud. Se considera en forma referencial el porcentaje de asignación de zona establecido en el artículo séptimo del decreto de ley número 249 del Ministerio de Interior, estructurado en diferentes tramos que van del 0 al 70%. Y en este caso, en APS es del 0 al 24%, lo que deja el financiamiento para esos municipios muy en desmedro en relación al resto del sector público. Para nosotros como organización este año es importantísimo incrementar el per cápita, que por primera vez en la historia se ha congelado. El año pasado se congeló
la brecha que existe entre el per cápita pagado de 11.798 y los 17.764, que es lo que debería estarse pagando de per cápita en los municipios, es de 5.800 pesos. Y esa brecha de 5.800 pesos afecta a todo el territorio nacional en el per cápita basal, sin indexadores. Y en el caso de las zonas extremas es todavía más grave, porque en las zonas extremas es más caro los insumos, los medicamentos y obviamente la gestión. El bono de zonas extremas surge de la negociación de los diferentes gremios de la mesa del sector público regulado por la ley 20.250, que otorga a la atención primaria, en algunos casos específicos, una asignación. La atención primaria fue considerada en este beneficio años después y con un valor inferior al resto de todo el sector público. Su incremento ha sido solo con los reajustes de sueldo. Tenemos los valores percibidos a través de la historia, ¿no es cierto?, hasta el año 2018, que terminó en 186.489. Y cómo es en asistentes de la educación, por ejemplo, que también dependen de los municipios en muchos casos, que es de 210. Existe una diferencia en el 2017 de 181.941 contrastado con 210.887. Por lo tanto, es real esa diferencia, siendo que son funcionarios que dependen de la misma autoridad y por lo tanto y viven en la misma zona. La asignación de zona, que reside en el artículo 26 de nuestro estatuto, ya dice que los funcionarios tendrán derecho a esta asignación, que consistiría en un porcentaje sobre el sueldo base señalado en el 24 de nuestra ley, equivalente en cada caso al establecido por los funcionarios públicos en el lugar en que ejecuten sus acciones de atención primaria de salud. Esto no se está cumpliendo, porque no se paga en cada lugar ya donde existe esta asignación de zona en el resto del sector público, solo en los que se mencionan en la ley 20.250. Para determinar el monto de esta asignación ha de estarse lo dispuesto en el 26 del 450 del año 74, cosa que tampoco se aplica, porque también se está pagando una asignación más baja que las que aparecen en el artículo 26 del 450 del 74, que además establece otras áreas geográficas del territorio nacional en las que sí se está pagando, que se sustituyó al séptimo del 249 del año 74 y complementado con la ley 19.354, que como ya dije al principio, esta ley no considera la atención primaria porque nuestro estatuto es posterior. ¿Qué es lo que nosotros queremos? En estricto, mejorar nuestras condiciones de vivir en lugares extremos, aunque estén urbanizados, son complejos. La contaminación, el aislamiento, la dispersión de la población, condición climática, esto todo lo sabe esta comisión por demás, ¿no es cierto? Son factores que influyen. Mencionar además que cuando te enfermas y tu diagnóstico es lapidario, para buscar salud hay que venir a la capital, ya que tenemos déficit de especialistas. Homologar base de cálculo de pago de asignación de zona con funcionarios públicos. Comenzar por mejorar el bono de zona extrema, homologarnos al resto del sector público. Revisión del cálculo del indexador de zona, ajustarlo a la realidad de cada región en relación con el financiamiento de la atención primaria. Reconocimiento de nuestros derechos de complemento de zona a los funcionarios de salud primaria, y que no solo nos afecta como mesa de zona extrema, es una demanda absolutamente transversal. Para nosotros, importantísimo esta homologación. Nosotros no queremos que nos paguen un bono mayor que el que se le paga al resto del sector público, sino que es una homologación. Eso es lo que nosotros queremos presentar. Como comisión llevamos varios años ya trabajando estos temas. Estamos todos de acuerdo que estos son los puntos y estos son los puntos de inflexión y de solución en relación a estos decretos que son bastante antiguos, del año 74, y la ley que es anterior a la nuestra, la 19.354. Eso sería. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso? Sí, Patricia. Para nosotros, por ejemplo, si bien es cierto, Magallanes es una zona extrema que en un momento determinado, cuando hay nieve, nosotros quedamos aislados ya de forma marítima, aérea y terrestre, ¿ya? Por lo tanto, nos complican los traslados, digamos, de los pacientes ya en el tema de salud. Pero es más, si bien es cierto, como zona extrema tenemos Cefanes, que en este momento la infraestructura ya colapsó, ¿ya? Entonces estamos colocando container sobre container para poder atender a los pacientes de salud primaria. Y cada año, como dice el presidente, digamos el secretario general, nos van disminuyendo el per cápita, nos va aumentando. Nosotros para tener como zonas extremas, tener otorgar una buena salud primaria, digamos, a nuestros usuarios, necesitamos un per cápita que llegue a 16.600, casi 17.000 pesos. Y además es importante decir que salud primaria se destaca por hacer la promoción y la prevención. Si nosotros no somos capaces de otorgarle a salud primaria un buen per cápita, es imposible que podamos ser capaces como zonas extremas, sobre todo en Magallanes, entregar una buena prevención y promoción.
Además, obviamente el ministerio nos exige metas, ¿ya? Y también tenemos que trabajar sobre esa base. Cuando uno llega a hacer, digamos, la negociación de metas con los servicios de salud, se nos infla, digamos, la cantidad que tenemos que llegar a un cumplimiento y muchas veces en las zonas extremas no obtenemos la oportunidad de decir, ¿sabe qué? No, no lo podemos hacer, ¿ya? Y eso significa también un castigo en dinero, ¿ya? Y obviamente a nosotros nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Si no sube el per cápita, también tenemos el gasto de los indexadores. Y nosotros como zona de Magallanes, obviamente decimos, bueno, ya nos aumentó el per cápita, pero estamos gastando la plata de los indexadores. Y eso es un tremendo problema, porque además los indexadores deberían ser el 70% del pago, digamos, para Magallanes y solamente se nos está pagando el 24%. Se nos sigue castigando. ¿Ya? No sé, Chiloé. Buenas tardes ya. Bueno, agradecer al presidente de la comisión, señor Karim Bianchi, esta oportunidad que nos da de poder por lo menos visibilizar algunas situaciones que vivimos en cada uno de nuestros territorios. Bueno, reforzar un poco lo que dice Patricia, la presidenta de Magallanes. Bueno, también estamos acompañados con Lili también, que representa Calama, ¿no?, la segunda región. Entonces, nosotros queremos destacar que de alguna otra manera estas zonas extremas del país, y si bien se le agradece también al secretario general de la Confusan, que hoy día vino a exponer una situación económica que estamos viviendo por año, es importante que ustedes como comisiones conozcan igual un poco la situación que estamos viviendo y representante del ministerio poder explicar algunas situaciones que tienen que ver justamente con cuando uno ejecuta acciones o tiene que dar cumplimiento a la canasta de prestaciones que el mismo per cápita dice. Muchas veces los gastos operacionales en esta zona no alcanzan. Bueno, nuestro senador de la región ahí, don Carlos Ignacio, conoce la realidad igual que la conozco yo. Entonces, nosotros el archipiélago es muy complicado movernos dentro de los 45 establecimientos de salud que tenemos en las islas, ya para poder mover una lancha, para poder sacar a una persona enferma, sale $1.000.000 muchas veces el traslado de una lancha. Y el ministerio, claro, dice, nosotros te vamos a colocar una lancha rápida, pero los gastos operacionales los terminan cubriendo las municipalidades o las corporaciones. Sería bueno que se evalúe el impacto del cirujano Videla en Chiloé. Sería bueno que también se vea el ministerio de una respuesta respecto a las prestaciones que está haciendo también ese barco, que es de la Armada, que a lo mejor sus prestaciones ya ha dado, pero realmente a lo mejor no nos significa mayores productividades en relación a la atención primaria. Yo quiero quedar con eso. Yo creo que hay que trabajar de alguna otra manera con ustedes, a lo mejor algún indexador con el Ministerio de Salud también, que venga a mejorar un poco las asignaciones de recursos a estas zonas que son más extremas del país, que estamos hablando que somos 5 regiones que tenemos esa situación particular del país. No hay ninguna otra región que tenga esas problemáticas que tenemos nosotros. Si bien uno puede reconocer los avances de los gobiernos que han ido entregando algunas asignaciones de zona extrema, de algunas situaciones particulares, algunos trabajadores, está en desmedro un poco lo que tiene que ver con la atención primaria de cómo estamos otorgando hoy día las prestaciones. Lili, le voy a dar, si se puede, por la zona norte. Le pedimos que diga su nombre y de dónde viene, ¿verdad? Buenas tardes. Muchas gracias, senador, por habernos concedido esta tremenda oportunidad de poder visibilizar todo lo que nos pasa a todos los que trabajamos en las zonas extremas. Mi nombre es Liliana Araya Carranza, yo soy presidenta regional de la Confusan de la segunda región, región de Antofagasta, y que pertenezco a la comuna de Calama. Bueno, dentro de todo lo que se ha presentado acá, es una larga lucha que hemos estado dando hace más de 10 años, donde hemos solicitado que se puedan hacer las reivindicaciones para las y los trabajadores de las zonas extremas. No es menor que hoy en día en la región de Antofagasta también tenemos una zona de gran sacrificio, como es la comuna de Calama, donde tenemos una alta tasa de contaminación. Tenemos problemas de infraestructura. En Iquique también hay un problema grande con respecto a la delincuencia, que es un tema tremendo que hemos venido, que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Acá lo importante es que poder lograr la homologación del indexador y también hacerles un llamado con mucho respeto, y esperamos que en un futuro se pueda lograr, que es lo que también necesitamos, el compromiso del per cápita. Se congeló el basal y es relevante para todo Chile. Lo necesitamos. Nosotros en tiempos de pandemia fuimos la primera línea, donde recibíamos muchos aplausos.
esta presidenta también trabaja en un SAPU, donde vimos que se necesitaban soldados para esta tremenda epidemia a nivel mundial. Y también ahora sentimos que deberían hacerse las reivindicaciones. La atención primaria es súper importante dentro de poder tener y seguir haciendo y siendo la puerta de entrada para la salud pública. También es importante que dentro de lo que todos estamos solicitando, de lo que estamos solicitando hoy en día, ojalá se pudiera incrementar el per cápita basal, que lo necesita todo Chile. De Erika Magallanes, los que hacemos salud pública. Y bueno, ojalá podamos lograr poder incrementar esto que es tan sentido y tan necesario para las zonas extremas. Las comunas que estamos más aisladas somos las que tenemos más complejidad, sin ir en desmedro de las otras, por supuesto. Pero hacemos ese llamado. Ojalá que podamos trabajar en estas materias y, si bien es cierto, en un mediano plazo podamos tener algún fruto de lo que se está solicitando. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Esa es la presentación completa de usted? Muy bien. Le voy a hacer la palabra a los senadores si tienen alguna consulta o primero escuchamos al Ejecutivo. ¿Sí? Vamos entonces a escuchar de parte del Ejecutivo el jefe de la división primaria, don Juan Ilavaca. Le damos la palabra respecto a la presentación. Gracias, presidente. Saludos a los asistentes, por supuesto, a los senadores y a los dirigentes de los trabajadores que se encuentran acá. Presento las excusas de la señora ministra, que por motivos de agenda y de superposición de actividades nos solicitó que estuviéramos presentes de todas maneras para poder interactuar, tanto con la comisión como con los trabajadores que se encuentran acá. Hay algunos elementos que están planteados por nuestros dirigentes que son probablemente de un contexto más amplio, como el de la discusión sobre zonas extremas en términos de los valores de los bonos y de lo que hay que evaluar, y lo he así tomado y anotado, para evaluar efectivamente cuál es el alcance que tiene el pago de aquellos bonos, si es que me estoy refiriendo a si es aquello es sectorial o debemos discutirlo con alguna otra instancia del Ejecutivo. La presentación hay algunos temas que se tocaron, voy a hacer, no sé quién está dirigiendo el manejo perfecto. La siguiente, por favor. Nosotros, como Ministerio de Salud, desde muchos años, el sistema de salud chileno tiene recogido elementos que dicen relación con estas características de zonas extremas, clasificadas así, ¿no es cierto?, bajo las condiciones que están dadas como su nombre indica, en los extremos de las regiones extremas del país, tanto por el norte como por el sur. Y en la historia del sistema de salud chileno ha habido una serie de elementos que han estado incorporados para poder ir avanzando respecto a hacerse cargo de aquellos temas que dan cuenta de el aislamiento geográfico, como de las implicancias que tienen en el acceso, como nos representaba muy bien nuestros dirigentes. Yo diría que uno de los elementos más importantes a tener presente es que son características extremas, de extrema dificultad en ambas regiones, ¿no? El norte y el sur, pero que tienen caracterizaciones que son algo diferentes en términos de los condicionantes o de los determinantes sociales que ahí están planteados. La siguiente, y aquí no me voy a detener porque es una caracterización que ustedes ya conocen para cada una de las regiones, y lo que quiero transmitir es que desde el Ministerio de Salud, desde muchos años, se tiene presente cuáles son esas características, y probablemente hay elementos, y voy a verlo en las últimas láminas, hay elementos que son atendibles a partir de lo que hoy día los dirigentes nos representan y que están considerados en algunas de las intervenciones que el Ejecutivo hoy día tiene a la vista. La siguiente. Yo avanzaría un poquito más, mismos elementos de contexto. Cada uno, y lo que ustedes están viendo son mapas y herramientas de georreferenciación que nuestro ministerio está usando a través de los servicios de salud y de las secretarías regionales ministeriales, la siguiente, para permitirnos identificar algunas características de esos espacios para poder tomar decisiones, ¿no?, asociados a esas características territoriales. Lo que muestro ahí para el extremo norte son los valores per cápita para las comunas de Arica, que muestran cuál es de Arica y Iquique, digamos,
la diferencia que hay entre el valor del per cápita basal, que muy bien representan nuestros trabajadores, que tiene un valor de 11.798 pesos, y cómo evoluciona ese per cápita en el valor real de este año cuando se le incorporan los indexadores. La siguiente. Si uno se va al extremo sur, se va a encontrar con un volumen mucho más grande de dispositivos de atención de salud. Y aquí, cuando yo hablo de la historia, hay un elemento que es bien potente, que dice relación con lo que llamamos las postas de salud rural. Las postas de salud rural, junto con la verdadera institución que significan los médicos generales de zona, hoy día llamados EDF, junto con la transferencia de las capacidades de atención entregadas al ámbito de las enfermeras y TENS y a las matronas, son los que han permitido llegar a cada uno de esos lugares que están muy distantes, con muchas dificultades de acceso, pero que aún así mantienen algunos elementos o vicios de inequidad, en tanto no podemos entregar todos los elementos que quisiéramos para estos territorios. Quisiera hacer esa diferencia entre el sur y el norte. La siguiente. Chiloé es, por cierto, un área de altísima preocupación. El volumen de establecimientos que están distribuidos en todas las islas que pertenecen al archipiélago hacen que se tenga que tener presente ciertas características que están asociadas a la ruralidad, y yo diría hoy día insuficientemente recogida la insularidad, ¿ya? O sea, ahí hay elementos que son bien importantes de recoger y que les quiero comentar en un poquito más adelante. La siguiente. Lo mismo pasa con Reloncaví, la siguiente. Y aquí ustedes, si miran el valor de per cápita comunal, lo primero que nos va a llamar la atención es que la indexación hacia arriba, digamos, en términos del valor agregado por ruralidad y por pobreza, son un poco más altas que las que uno pudiera observar en las del metro del sector norte de Chile, ¿no? De las comunas que mostré antes. La siguiente. Y ahí sigue, ¿no es cierto?, mostrándose. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, los Muermos y Maullín está dado fundamentalmente por el aumento de incremento por la ruralidad que esos territorios tienen, ¿ya? De modo tal que el Estado ha tomado elementos de esta condición de aislamiento asociado a la ruralidad y a los sectores extremos que se expresan en esa indexación de per cápita un poco más alta respecto del basal. Otra discusión es si es que eso alcanza, ¿no? Ese es un tema que por supuesto es discutible, y hay que tenerlo presente cada vez que hacemos estos análisis. La siguiente. Si ustedes se fijan, Chiloé, estuve en mi función pública trabajando ayer con el alcalde de Kemchi, por ejemplo. Los valores son bastante más altos. En el caso de Curaco de Vélez llega a 20.715 pesos el valor per cápita, ¿ya? Por los indexadores asociados. O sea, sube, lo voy a mostrar en una tabla más adelante, sube considerablemente respecto del valor, y probablemente, y una réplica que nos pueden hacer los dirigentes con toda legitimidad, es que las condiciones de trabajo en esos territorios son ostensiblemente más difíciles, así como lo son al interior de las regiones más extremas del país. La siguiente. De ahí sigo mostrando los datos de los valores específicos, ¿no?, de las comunas de las que estamos hablando en el caso de Chiloé. La siguiente. Y si ustedes miran esta tabla, que el ánimo no es de detenerme en extremo en ella, pero si uno compara el valor per cápita basal y lo miran en la última columna que está en esa tabla, se van a dar cuenta que respecto del valor del per cápita basal, poniendo como ejemplo a las comunas de Chiloé, el incremento, ¿no es cierto?, está dado por ruralidad, por zona, por pobreza, ¿ya? Una discusión que se debe traer necesariamente al Parlamento dice relación con la calidad de esos indexadores, ¿no? Y cuán hoy día, habiendo disponibilidad de información, cuán precisos son para dar cuenta de las condiciones efectivas y las características de los territorios de los que estamos hablando. Entonces, ustedes se fijan ahí, la comuna que menos recibe per cápita indexado recibe un 37% más, que es el caso de Castro, que tiene condiciones de bastante más territorios urbanos, respecto del incremento, y en el extremo del orden del 76% más en las comunas que son más
aisladas, particularmente dado por la insularidad. Sin embargo, es muy atendible. De hecho, el alcalde Kemchi ayer, estuve con el alcalde de Quellón también y con el secretario general de la Corporación de Castro. Sin embargo, hay elementos que tenemos que discutir y la discusión va a tener que ser si es que es sectorial, si es con Subdere incorporada o con otro sector que nos permita identificar, por ejemplo, cómo nos hacemos cargo de los costos asociados a las características de la insularidad y los costos asociados, por ejemplo, a traslado, al valor y al costo que tiene mantener en el tiempo las llamadas ambulanchas en ese territorio. Entonces, hay elementos que nosotros tenemos bastante claros, pero como les digo, tienen que ser discutidos de una manera bastante más amplia, por cierto, con Hacienda. La siguiente. Aysén tiene una característica de tener no municipalizados los establecimientos de atención primaria. Todos dependen del servicio de salud. El Estado chileno municipalizó esos territorios en el año 1982, sin embargo, derivados de haciendo arqueología respecto de aquello, de qué es lo que pasó ahí. El año 92 se tuvo que tomar la decisión de volver a la dependencia de los servicios porque efectivamente las características de los territorios administrados por municipios muy pequeños no permitían, por ejemplo, provisionar adecuadamente recursos que hoy día están ahí instalados dependiendo de los servicios del servicio de salud Aysén propiamente tal, ¿ya? De modo tal que el análisis que está planteado aquí se detiene menos en Aysén, pero sí tiene, por supuesto, está a la vista aquella problemática que ese territorio tiene. Recorrer 4 o 5 horas para poder llegar a un espacio de atención es algo que está muy presente para nosotros. Cuando le pedimos a alguien de Aysén o de Coyhaique que vaya a hacer supervisión, por ejemplo a Cochrane, bueno, hay que tener claro que esa persona no puede volver durante el día y que tiene que alojarse allá, y entonces hay que ver qué mecanismos usamos para dar cuenta de aquello. La siguiente. Bueno, Magallanes tiene ahí, están descritos los antecedentes desde el punto de vista de cuáles son los elementos legislativos que han permitido tener la caracterización y reconocimiento de ese territorio tan aislado para que reciba ciertos recursos. La siguiente. Como les digo, utilizando las herramientas de georreferenciación, hemos podido ir afinando la capacidad de llegar a zonas más extremas. Nuestros compañeros de la Confusam nos representaban por ejemplo, la capacidad que tuvimos como país de enfrentar la pandemia, y eso está dado fundamentalmente porque pudimos tener dispositivos pertinentes, oportunos y capacitados en los espacios que correspondía, en el momento que correspondía. Entonces, y pongo como ejemplo a Natales, o pongo como ejemplo a Aysén y a Chiloé, porque no habríamos podido hacer aquello si es que no hubiéramos tenido los dispositivos que el Estado chileno definió hace muchos años, más de 50, que tenían que estar ubicados en esos territorios. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son desde nuestra perspectiva los desafíos de salud en estas zonas extremas? Bueno, por cierto, asegurar que nuestros trabajadores puedan brindar las condiciones de mejor calidad bajo condiciones adversas. Quien les habla le ha tocado cruzar a la ITEC en lancha para poder ir a la posta rural que está al frente, o a Mechuque, por ejemplo. Y uno efectivamente cuando vive aquello se da cuenta que no es llegar y tener condiciones todos los días para poder ir a trabajar a esos sectores, ¿no? De modo tal que sobrellevar la propia experiencia de aislamiento implica que tenemos que buscar un mecanismo que nos permita corregir, como les decía, sobre todo los aspectos de insularidad, ¿ya? Tenemos también un problema importante como sector de poder provisionar los profesionales para que quieran quedarse en esos lugares, ¿no? Para que quieran estar. Y ahí esto del generalato de zona es muy importante porque ahí la recompensa, entre comillas, es que el médico pueda volver a hacer su especialidad una vez que haya cumplido el trabajo en esos territorios. También tenemos uso de la telemedicina, un aumento bien exponencial del uso de la herramienta de telemedicina. Ustedes saben, particularmente por intermediación del ministro Santeliza en su momento, hubo un desarrollo del hospital digital que en este caso, en las zonas extremas, nos ayuda mucho a poder dar una atención mucho más oportuna y pertinente
evitando que las personas tengan que concurrir hacia los lugares más poblados para poder ser atendidos. Y por último, ¿no es cierto? Claro, tener presente que no podemos condicionar el derecho a la salud por la geografía, pero eso hay que financiarlo. Y hay que buscar un mecanismo mediante el cual podamos realizarlo, ¿ya? La siguiente. Esos son los valores per cápita de las dos comunas de Natales y de Punta Arenas. Y si ustedes se fijan, la discusión que hay que dar es si es que ese valor indexado es el que efectivamente permite que los recursos que reciben esas dos entidades municipales puedan efectivamente obtener los réditos que corresponden para la administración propiamente tal. La siguiente. Quiero referirme brevemente a la disponibilidad de médicos de la red asistencial, ¿no es cierto?, expresado en número de profesionales. Nosotros contamos con alrededor de 67.000 médicos en el territorio del país, de los cuales aproximadamente el 77% están instalados en los servicios de salud. Y estas zonas extremas tienen una provisión de médicos dependientes de los servicios de salud muy alta. Pongo solo como ejemplo porque lo tengo muy fresco. En Kemchi hay 10 médicos, 7 de los cuales son provistos por el mecanismo de etapas de destinación e información, vale decir, son financiados por el gobierno central directamente y el municipio financia los otros 3 médicos. El dolor, me decía el alcalde, no es de la falta de médicos, el dolor es poder financiar los repuestos de las lanchas para poder mantener la provisión de la atención en todo ese territorio. Y entonces ahí tenemos que entrar en esa discusión un poco más amplia. Solo quise mostrar como antecedente cuánto proporción tenemos en atención primaria respecto al total de los médicos que están en el sector y qué proporción están en los servicios de salud, pero una buena parte de ellos están provistos hacia la atención primaria propiamente tal. La siguiente. De modo tal que tenemos una densidad de médicos por cada 1.000 habitantes del orden de 2,3, que es bastante adecuado si uno lo mira en el global, pero si uno se va hacia los territorios más extremos, vamos a tener dificultades para mantener la provisión de médicos. Hoy día decimos, nosotros tenemos, el alcalde de Ancud nos decía la otra vez, yo tengo 17 médicos, pero la mitad está con licencia. De modo tal que esa es una variable que no necesariamente es manejable desde el nivel central, sino que es un tema que hay que discutir en los espacios más locales, ¿ya? La siguiente. La siguiente, por favor. Eso es todo para mostrar que si bien es cierto, ¿no es cierto? Tenemos áreas en donde pudiéramos estar deficitarios. Lo que estamos mostrando ahí es la fuerza laboral en los servicios de zonas extremas, y tal como ocurrió en el resto del país, el incremento de dotación, ojo porque eso tiene una presión de gasto no menor, el incremento de dotación en todos los territorios del país ha sido más grande que el incremento de los recursos financieros. Sin embargo, eso genera presión de gasto que hay que financiar. O sea, cada trabajador tiene que ser remunerado. Y ustedes se fijan, en cada una de las regiones que se identifican ahí, todos aumentaron en dotación, particularmente como parte de la gestión que se hizo durante la pandemia, que fue necesario evidenciar ciertas brechas que existían de atención propiamente tal. Entonces, podemos pasar rápido estas láminas y por supuesto ustedes tienen la presentación. Consecuentemente, también ha habido aumento de la población total inscrita. Hoy día estamos en 14 para el país, en 14 millones, casi 600.000 personas inscritas, de las 16.300.000 que están en el FONASA, ¿ya? Que representa alrededor del 83% del total de la población del país. Entonces, las remesas de per cápita van en consecuencia con ese incremento y efectivamente, como la dirigente nos exponía, el incremento de per cápita durante el año real fue de 0,5%, porque lo que se hizo fue subir el indexador de reajuste solamente del sector público, ¿no? Quiero mostrar una última lámina. Si usted me da la siguiente, por favor, porque esto es abundar en información que ustedes pueden analizar posteriormente. Esa, por favor. La anterior. Tenemos, esto desde lo cualitativo, tenemos que tener presente varios elementos, sobre todo cuando queremos provisionar especialistas. ¿Y por qué hablar de especialistas cuando estamos hablando de atención primaria? Porque, bueno, aun cuando la atención primaria tiene una alta capacidad resolutiva, irremediablemente nosotros necesitamos tener formación
incorporación y retención de especialistas en esos territorios, con una lógica de un modelo de atención que haga conversar a la red y, ¿no es cierto?, que tenga presente aspectos que no siempre son manejables con nosotros, ¿no? Cuando hablaba de las licencias o hablaba del médico que se quiere devolver, bueno, hay dos elementos que es súper importante tener presente, que son las motivaciones que cada persona tiene para quedarse en esos territorios y las condiciones de vida que se le ofrecen para que se asocien a esas motivaciones. Entonces, eso nosotros creemos que, si bien es cierto, nos afecta como sector, no está mediado solamente por las condiciones que el sector puede generar para esos trabajadores, ¿ya? Ese es el sentido de hacer los comentarios en esta lámina. Lo último que quiero mostrar es que nosotros tenemos iniciativas en el ámbito de salud rural y zonas aisladas que están descritas en la lámina siguiente y que están dadas por el programa de equidad en salud rural. Nosotros tenemos una provisión de recursos para cada uno de los territorios que están calificados como tal, que están orientados a cerrar o a disminuir las brechas, tanto en recursos humanos, en la calidad de la implementación del modelo de atención, como en los sistemas de comunicación y conectividad. Asimismo, ¿no es cierto?, describirles que hemos aumentado alrededor en este programa del orden de un 31% entre el periodo del 2022 al 2025 y que hemos hecho en conjunto con la OPS un catastro importante del número de postas de salud rural orientadas a poder definir mecanismos mediante los cuales podamos hacer la reposición o los arreglos que correspondan cuando las condiciones de la infraestructura así lo ameriten. También tenemos que hacernos cargo de las 972 estaciones médico-rurales que existen y que debemos reconocer que tienen una normativa escasa respecto de las características de las prestaciones que esas entidades realizan bajo el alero de la administración de los territorios a cargo de los gobiernos locales. La siguiente. De modo tal que puedo contextualizarles que alrededor del 65% de las postas de salud rural tienen celulares institucionales, o sea, hemos provisto recursos para que eso exista. El 78% de las postas de salud rural tienen acceso a Internet con Wi-Fi, con red propiamente tal o satelital. Hemos podido agregar el financiamiento de conectividad satelital de modo tal que cuando le ofrecemos hospital digital, efectivamente la posta de salud rural se pueda conectar con especialistas a través de ese mecanismo. Y el Hospital Digital Rural ha realizado, para efectos del periodo que se describe ahí, del 19 al 24, del orden de 21.000 atenciones. Eso incrementó. Hay un dato un poco mayor que tenemos que actualizar. Y ese Hospital Digital Rural está presente en 181 comunas y 396 establecimientos. Quiero terminar con la última frase que está destacada ahí en negrillas. La revisión de indexadores es un mandato de este Parlamento. Lo tenemos como Ejecutivo asumido y tenemos que entregar un informe a inicios del siguiente semestre de este año. Los indexadores de pobreza y ruralidad, ¿no es cierto?, desde lo que se ha estado discutiendo, irremediablemente tienen que considerar algún elemento que diga relación con la insularidad, que no es solo la ruralidad. Y la discusión sobre la pobreza también es importante. Como ustedes saben, las condiciones de pobreza hoy día se definen como parte como uso, la herramienta de uso es el IPP, el índice de privación promedio, que determina el nivel de dependencia del Fondo Común Municipal. Sin embargo, ese indicador no necesariamente da cuenta de la pobreza de los habitantes de ese territorio, de modo tal que el equipo técnico, que está constituido por las diferentes divisiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del FONASA, está abordando un análisis más profundo que en algún momento vamos a compartir con los trabajadores, que nos permita dar cuenta de un indicador o de un indexador que sea de mejor calidad desde la perspectiva de a dónde estamos poniendo los recursos. Habrá otros elementos que recoger para hacer una mejoría de los indexadores, sin duda, pero probablemente, y aquí coincido con nuestros dirigentes, probablemente lo que hay que hacer es una discusión más a fondo del per cápita basal, que implica, por supuesto, a nuestro sector, pero implica una discusión larga, tanto con este Parlamento como con el Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias, presidente. Dejo abierto para que podamos interactuar. Le entrego la palabra a los señores senadores, si alguno quiere hacer una consulta. Senador Kuchel.
Gracias, presidente. Bueno, agradecer todas las exposiciones, la información, etcétera. Todas estas cifras relevantes, por ejemplo, la comparación per cápita basal versus indexado, cuadro que nos entregaron, recursos per cápita de salud, zonas extremas, del 20 al 25, recursos per cápita del programa de reforzamiento del 20 al 25, la distribución de médicos, todos dicen relación con el per cápita el número de personas. Hicimos un censo que terminó el 31 de julio, ¿dónde están los datos? Estamos distribuyendo a ciega en algunas comunas, tenemos aumentos exponenciales y justamente algunas comunas de mi región, a raíz de la pandemia y un poco antes, llegó mucha gente. Tenemos tacos, las carreteras, las entradas a la ciudad, los estacionamientos, etcétera. ¿Y cuándo vamos a tener la información apropiada, exacta? Porque como no podemos calcular bien los per cápita porque no aparecen los resultados del censo, ya vamos para el año. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo se calcula del 20 al 25 en el caso del per cápita para la zona extrema, del per cápita para el programa de reforzamiento, la distribución de los médicos, el basal indexado? Estamos con proyecciones del 2017 que en el caso de mi región están totalmente rotas, superadas ampliamente. Entonces, todas estas quejas que se plantean o dificultades es porque estamos totalmente desorientados con las cifras que estamos manejando. Y en mi región hemos tenido un aumento explosivo de la población que no se refleja en la llegada de los recursos, presidente. Gracias. Sí. Bien. Senador Piu, y después le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, queremos escucharla a ustedes. Solamente agradecer la exposición. Estuvimos con CONIS ahora el martes. ¿Qué porcentaje de médicos se está yendo a zonas extremas? Es decir, y la devolución, ¿cómo está el tema de la devolución? Ese por un lado de profesionales. Y lo otro, tal como lo señaló el senador Kuchel, hay que trabajar sobre cifras actualizadas que permitan reflejar muy bien cosa que se pueda financiar, si no esto se financia rápidamente. En tal sentido, ¿cómo va la transformación digital de las acciones clínicas que se están realizando para que esas se reflejen? Y si existen sistemas de referencia y contrarreferencia para evitar también que los sistemas de atención secundaria sean los que se colapsen, o sea, cómo la atención primaria de salud mantiene con la resolutividad. Eso solamente, muchas gracias. Senador Sandoval, después senador Cusano. Sí, no, muchas gracias. Yo entiendo que los dirigentes son los que necesitamos que se comuniquen y esperábamos que el Ejecutivo informara más que la radiografía alguna respuesta específica respecto a lo que se están planteando ellos. Yo, afortunadamente, recibí el sistema de salud en el traspaso inicial. Duró poco porque en Aysén simplemente era imposible que se sostuviera, imposible, o sea, trasladar a un paciente desde O'Higgins, donde no había caminos, hasta Coyhaique, y de Coyhaique a los centros mayores. Hoy día el sistema de salud nuestro, solamente para las atenciones cardíacas, tiene que destinar cerca de 2.500 millones de pesos al año para financiar todos los traslados que se operan en la región. Son cerca como entre 15 y 18 millones de pesos cada vuelo de ambulancia para venir y obviamente lo tanto para retornar. ¿Y eso cuál es la causa? Porque el sistema de salud no tiene en la región un sistema de hemodinamia para enfrentar los problemas, las dos causas con las cuales se nos mueren los ayseninos. El cáncer, que esperamos que la ley del cáncer, el Ministerio de Salud acelere el proceso de lo que involucra, y lo otro, el tema de los accidentes del corazón. Entonces, realmente está en una situación especial y por lo tanto solidarizo con las demandas, porque hemos encontrado con muchos dirigentes también de la Confusan de mi propia región, donde han planteado por otras vías, porque como están centralizados, dependen directamente del Ministerio, no están con ese requerimiento, pero toda nuestra solidaridad para ver cómo resolvemos estos temas. Y no se olviden que el Estado es el peor empleador que tenemos en Chile, así que las diferencias son enormes. Si tienen diferencia ustedes con lo demás, dentro de los propios municipios, con el resto de la verdad que es del Estado, es exactamente lo mismo. Así que nuestra solidaridad desde Aysén, que no tenemos el drama de la atención primaria todavía, pero sí
la calidad de servicio. El ausentismo profesional en los servicios rurales es realmente lamentable. Entre los mismos médicos se otorgan licencias médicas entre ellos. Me pasó una vez, pasando por la posta de la Junta. Ningún médico, solamente una TENS la que atendía la posta. Ni un médico. Todos los médicos, como 5, todos, ninguno en la localidad. Pasó una mamá con 8 meses de embarazo por la posta, con problemas de síntomas extraños en su embarazo. No detectaron en ese minuto o debilidad los latidos del bebé. La mandaron a Coyhaique, por tierra, con 8 meses de embarazo. Pasó a Puyuhuapi, no sintieron ningún latido. Y en Coyhaique, en este país, en este siglo, se murió la guagüita con 8 meses de embarazo, ¿ya? Ese es el drama que vivimos en condiciones extremas como es las regiones de las nuestras. Y por eso el Estado, el Ministerio y los diferentes actores deben tener una mirada mucho más acuciosa. Anteayer, una paciente en Chile Chico requería una atención porque andaba con sonda por problemas de infecciones urinarias, con prolaxo, una mujer de 83 años, llamando para que fueran a buscarla a su casa para llevarla al hospital. Quien contestó no fue el hospital de Chile Chico, que está construyéndose, todavía ni se inaugura el hospital de Chile Chico. Contestó el SAMU desde Coyhaique, para una ambulancia que estaba ahí a 10 cuadras del domicilio de la paciente. Son las cosas humanas que lo que mucho le falta es la atención de salud básica, primaria, ¿no es cierto?, con la población. Muchas gracias. Senador Alejandro Kusanovich. Gracias, presidente. Saludo a todos los presentes. La verdad que este tema de la salud en Chile abarca varios otros problemas. Y uno de los problemas principales que hay es la falta de médicos. Hay un estudio de la Universidad de Washington, del Instituto de Métrica del 2022, que en Chile faltaban en esa época 12.000 médicos. Hoy día faltarán 16.000 médicos. No estoy hablando de especialistas. Imagínense lo que hay que pagarle a un médico si es que fuera para llevarlo a Puerto William. A Puerto William los médicos no van porque les pagan, van porque su estadía ahí les sirve para su beca de especialización y van por ese motivo, o llevar uno a Porvenir. Esto no, mira, en la Universidad de Magallanes hay 50 cupos de medicina y postulan 1.000 personas, 1.000. O sea, ¿cómo el Estado de Chile no se preocupa de generar los médicos necesarios que necesitamos en el país? Hay un error de estrategia. El colegio médico controla si le hacen clase. Yo hablé con el rector de la universidad y me dijo, no, el colegio médico me dijo 50 cupos, si no, no te hago clase. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo llegamos a esto? Esto es una cosa que no tiene nombre. Esta cuestión y además las carreras de medicina deberían estar en las ciudades extremas, en el norte, en el sur, ahí deberían estar las carreras de medicina. Y en ciudades chicas, esto de tener carreras en las ciudades grandes es una locura. Hay que cambiar acá el concepto. Y lo otro, el tema de la regionalización de la salud y la educación, fue un proceso de regionalización y que no fuimos capaces de administrarlo. Que otra vergüenza. Entonces, no entiendo por qué de repente hay municipios que no podían administrar. Hay que ver y tratar de generarle un manual de cortapalo de administración, intervenirle en la administración y arreglar el tema. Pero en Estados Unidos las municipalidades manejan la policía, la salud, la vivienda, todo, porque el primer contacto de la ciudadanía con el Estado es la municipalidad. Y las municipalidades manejan todo el tema. Entonces, tenemos que tener un proceso de regionalización más grande y más potente, y cuando lo tenemos, no lo queremos. Entonces tenemos que ver la manera de arreglar todo este tipo de cosas. Pero hay un montón de factores que rodean todo este tema de la salud que están afectando que esto no funcione, pero nadie le pone el cascabel al gato. Entonces vamos a seguir sin médicos, vamos a seguir sin generar la cantidad de médicos necesarios, etcétera. Gracias. Gracias. ¿Algún otro senador que quiera? Sí, me estaba pidiendo la palabra Patricia hace un momento y después ya. A ver, yo quiero decir 5 cosas. Primero, me extraña que el servicio, el ministerio no haya entregado el per cápita de Magallanes. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. En Magallanes, obviamente, nosotros tenemos el per cápita basal que no subió, pero eso ocupa la plata de los indexadores. Quiero decir, Magallanes es una zona extrema, como dijo el senador Kusanovich, y usted como presidente, Karim, lo sabe, el senador. Porvenir, Puerto William, digamos, son zonas extremas.
¿Qué pasa? En Magallanes no tenemos especialistas. Ustedes los senadores de Magallanes lo saben. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Crea o colapsa salud primaria con el tema de las telemedicinas. Entonces, por ejemplo, ahora los médicos de salud primaria tienen que atender especialidades como el tema de la piel, el tema, digamos, diferentes especialidades, incluso los psiquiatras están atendiendo vía Zoom, ¿ya? Punta Arenas, Magallanes tiene un solo COSAM. El COSAM obviamente ya está colapsado en Magallanes. Por lo tanto, salud primaria está atendiendo especialidades como esquizofrenia, trastorno de personalidad, y vamos subiendo, digamos, porque el hospital obviamente no tiene especialistas. Entonces, ¿qué acude, digamos, al ministerio? Ya, vamos al Servicio de Salud Magallanes, vamos entregándole toda esa atención a salud primaria. Los funcionarios, obviamente se nos habla de votación. Obviamente las dotaciones en Chile no están dando, digamos, tan sobrepasadas. No tenemos el tema, digamos, suficiente para poder atender a toda la población. Quisiera decirle a ustedes que la pandemia nos dejó tremenda lista de espera en salud mental. Tenemos, por ejemplo, hay cefanes que tienen en Punta Arenas, en Magallanes, 500 personas en lista de espera, solamente en un solo cefán. Y eso implica que no podemos dar la cobertura, ¿ya? Entonces estamos viendo, digamos, patologías que obviamente estamos atendiendo y no podemos ampliar la cobertura, digamos, no podemos atender la cobertura. Nos piden, digamos, también que estemos con el tema de oportunidad, calidad, transparencia, ¿ya? Y nos piden meta. El tema es que también nos están pidiendo que los CEFAN sean acreditados en calidad. Eso significa empezar a preparar los equipos. Si un CEFAN no acredita en calidad, no podemos después atender patologías GES. Cuando nos dicen a nosotros en salud primaria, no, vamos a hacer la universalización de salud. Yo quisiera decir que la universalización de salud en Magallanes está en Puerto Natales ubicada. Si uno habla con los trabajadores, yo soy presidenta de Magallanes, veo el tema del territorio de Magallanes y también de Puerto Natales, y quisiera decir que si uno le pregunta a los trabajadores de Puerto Natales, están molestos, porque se les prometió por la universalización un cierto traspaso de plata que en un momento fue una cierta cantidad y este año fue disminuida considerablemente. Entonces, estamos otorgando prestaciones, ¿ya?, a las personas que están inscritas en FONASA, a los que están en Puerto Natales, a quienes están inscritos en las Fuerzas Armadas y en las ISAPRES. Entonces, no tenemos, digamos, estamos entregando universalización de la salud a la parte primaria y la estamos haciendo responsable cuando no podemos tener más cobertura, ¿ya? Entonces, los recursos que ustedes nos están otorgando son insuficientes. Entonces, el sistema va a colapsar, ¿ya? Y obviamente los trabajadores estamos muy comprometidos. Y yo quisiera decirles que en las reuniones de presidencia, digamos, a nivel nacional, nuestra presidenta, doña Gabriela Flores, que obviamente yo entiendo que está en la moneda también, exponiendo, digamos, las dificultades que tenemos en salud primaria, está muy preocupada, ¿ya? Porque es una presidenta a nivel nacional y tiene que otorgarle soluciones a todos, digamos, los trabajadores de salud primaria. Entonces, a mí me preocupa que obviamente tenemos demandas que en este momento no están siendo observadas, miradas, y obviamente estamos dejando a la población chilena sin atención. Y eso, digamos, la salud, digamos, yo entiendo que la salud debe ser primordial, no es como la educación, no es como... Por ejemplo, me llamó la atención que dentro de los factores está la zona franca. Zona franca de Punta Arenas es muy diferente, la de Magallanes es muy diferente a la del norte del país. Entonces, hay factores que el ministerio, digamos, debería ver y evaluar, digamos, y pedirle a los gremios y sobre todo a la mesa del sector público que se está haciendo responsable. Nosotros estamos haciendo un estudio de economía de mercado, cómo funciona la región Magallanes, que es muy diferente, digamos, el costo económico a las otras regiones. Gracias. Bueno, acá uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es la infraestructura. Yo quiero esbozar un tema muy sentido en la comuna de Calama, que también tenemos una alta tasa de mortalidad producto del cáncer, de la gran contaminación que existe en el norte de Chile, producto de las mineras,
que yo creo que ustedes manejan esa información. Bueno, ahí se creó un nuevo hospital, se hizo después de mucho tiempo, se paseó la piedra durante 10 años, finalmente se construyó. Y hay un hospital antiguo, el cual se dejó en completo abandono, que lo único que sirve ahora es para tener un basural en medio de la ciudad. Entonces nosotros, si no tenemos infraestructura, decimos por qué eso no se acondiciona para la atención primaria. Se hizo un nuevo consultorio surponiente, el cual ha quebrado 2 veces los contratistas. Tenemos un incremento de usuarios. Acá también se habla del per cápita, de lo que se entrega, pero también ustedes saben de que tenemos una alta tasa de migrantes y el norte está quebrando producto de lo mismo, porque los trabajadores y trabajadoras de Chile somos el sando y lo que sostenemos la bien llamada FONASA, que es el 80% de la población que se atiende. Entonces, toda la población migrante que hay que darle atenciones, tales como en las patologías GES, esas a nosotros no las devuelven porque ellos no están inscritos en ninguna parte y de acuerdo a las políticas de Estado se entiende que hay que atenderlos igual. Y eso se hace. Pero eso le provoca un daño irrecuperable de orden financiero. Y para hacer salud hay que tener dinero. Y eso está mal allá. Ahora también se habla con respecto a la gran cantidad de médicos EDF que se llevan. Bueno, yo les puedo contar que en San Pedro de Atacama teníamos 6 y tristemente la salud de ellos no es compatible con la vida del desierto. ¿Y qué nos deja? Que están todos con licencia y tenemos toda la población sin atención porque no tenemos médicos. La misma realidad de Aysén. Nos pasa exactamente lo mismo. El problema del cáncer, lamentablemente los médicos, su salud no es compatible porque todos tienen derecho a enfermarse, pero acá se enferman todos. Y no tenemos quien atienda a la población. Los hay médicos enfermos. Y con respecto a la conectividad que acá se está hablando, tristemente no es así como se está diciendo. Es malísima. Los teléfonos celulares o esos teléfonos que han entregado, ¿sabe cuánto cuesta mantenerlos? Como 1 millón de pesos para poder llamar por 1 minuto. Ustedes deben manejar la cifra. Tenemos zonas bien apartadas dentro de las comunas de lo que se mueve en la zona fronteriza que está en la segunda región. San Pedro está con el Paso Jama. Tenemos una alta tasa de personas migrantes de Iquique, de Colchagua, de diferentes lugares. Ustedes como senadores manejan la geografía de nuestro país. Entonces acá que la gente puede hacer telemedicina, lamentablemente no es así como se señala porque la conectividad es malísima y en el desierto usted tiene que subirse arriba de un cerro. ¿Cómo va a ir un paciente arriba de un cerro a decir por telemedicina para poder dar a conocer las dolencias que tiene? Estamos en medio de la nada. Lamentablemente nosotros queremos decir acá, San Pedro de Atacama, la segunda región, María Elena y todas las comunas colindantes como Calama, Baqueano y Sierra Gorda son parte de Chile. Somos parte de Chile, pero lamentablemente no podemos optar a los beneficios que todos los chilenos y chilenas en este país tienen. Eso. Vale, le damos la palabra al dirigente. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer notar, por su intermedio, presidente, quiero hacer notar una situación. Mis compañeras que son de zona extrema, yo soy de la región de O'Higgins, trabajo en Rancagua. Mis compañeras muy generosamente han hablado sobre las condiciones en las que trabajan y en las condiciones que atienden a los pacientes, pero acá hay 2 temas centrales que mi organización trae a colación. Uno es que no están recibiendo la homologación del bono de zona extrema. Y ellas olvidaron decirlo porque están preocupadas de la atención de los pacientes. ¿Se dan cuenta? Esa es la generosidad de los trabajadores de la salud de Chile, particularmente en atención primaria. Nosotros tuvimos una movilización la semana pasada de 3 días. 3 días. Y esa movilización no fue por ningún bono especial para nosotros ni que nos subieran el sueldo, era por el per cápita. Aquí el tema que nos convoca como organización es la homologación de zona extrema para las y los trabajadores de la atención primaria. Y lo segundo es que hay que aumentar el per cápita basal, porque por más indexador que les demos a las zonas extremas, el per cápita basal sigue haciendo sufrir a esos municipios. Y por supuesto, todo lo que yo he escuchado aquí por parte de los propios senadores tiene que ver con esa realidad territorial que estamos viviendo en el país. ¿Ya? Y como último punto, a mí me parece muy importante sentar aquí la base de que las zonas extremas sí, efectivamente, son parte de Chile. Yo estuve en esta honorable comisión exponiendo este mismo tema hace 3 años atrás.
Y hace 3 años atrás dijimos exactamente lo mismo en la presentación que yo di recién. Es la presentación que yo di hace 3 años atrás. A mí me tocó hacerla también sobre el tema de zona extrema. Y ese tema de la homologación sigue estando al arbitrio de una negociación que se hace a fin de año. Me parece muy injusto. Me tomo de las palabras del senador. Nosotros no somos un montón de tontos, enfermos mentales, que no tengamos la capacidad de estudiar medicina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Chile hay más médicos extranjeros que médicos chilenos trabajando en la atención primaria? ¿Somos tontos? El problema que tenemos como país es que no tenemos una estrategia nacional de salud. ¿O no? Nuestro problema como país es que no tenemos una estrategia de seguridad, no tenemos una estrategia de salud, etcétera. Entonces, cada vez tenemos que ir nosotros los trabajadores a exigir, ¿no es cierto?, y a demandar del Ejecutivo, aumenten la cifra de per cápita, homologuen a los trabajadores de la zona extrema. Es bien difícil. El propio enviado de la ministra nos dice que él trabajó en esta situación y él lo conoce. Es bien difícil trabajar en zona extrema. Bajarse de un caballo y subirse a una carreta para llevar el termo para poner las vacunas del COVID, a nosotros nos tocó hacerlo. Y fuimos los primeros en América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y los segundos en el mundo después de Israel, en poner vacunas en el mundo. Lo hizo la atención primaria. ¿Y cómo lo hicimos? En lancha, a caballo y hasta en burro, yo creo. Lo hicimos. Pero esa visión y esa misión que tienen mis compañeros, que en ningún momento defendieron su bono, que a ellos les corresponde, eso es lo que yo quiero resaltar, su generosidad y su altruismo. Eso, gracias. Muchas gracias. Sí. Vamos cerrando. Sí, muchas gracias, igual. Vamos a bajar el toque a Chiloé al final. No, agradecerle. Quería complementar, bueno, se reconoce y se agradece los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud en algunas materias, pero seguimos en deuda. Yo quiero destacar lo que dice el secretario general de la Confusan. La salud pública, nosotros tenemos vocación, ¿ya? Y hacemos el trabajo, hacemos la pega. Yo creo destacar eso. Y justo que está el Ministerio, cuando muestra cifras ahí, me gustaría saber igual, bueno, a través con el senador se lo va a dejar dicho en nuestra región, igual qué pasa con el hospital de Quellón, qué pasa con el hospital de Keilen, qué pasa con el hospital de Ancú, que todavía no son inaugurados. Entonces estamos frente a una tremenda problemática igual de salud pública en nuestro territorio que no, si bien no avanzamos. Destacar que también hoy día en nuestros territorios, y todos los territorios son extremas, estamos viviendo un tema de violencia del usuario inmensa, ¿ya? Entonces que nos llamó también a estar movilizados la semana pasada, pues justamente por el tema de seguridad en los establecimientos. Así que el llamado también al Ministerio es que se sienta a lo mejor a conversar con nosotros justamente cómo vamos a ir solucionando esta problemática que tenemos hoy en día en nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, senador Durana. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a don Juan y la Vaca, jefe de edición, y obviamente a los dirigentes que se han presentado, fundamentalmente del sur y otras regiones. Yo básicamente quisiera, en función de la presentación que hizo el jefe de edición de atención primaria de salud subrogante, si finalmente que nos pudieran responder por escrito, primero si ahí está en estudio el aumento del per cápita, en especial regiones que tienen los efectos de la migración irregular, porque toda persona que es registrada con un control biométrico ya tiene derecho a atención primaria de salud. Y obviamente que me gustaría conocer las cifras, al menos de las regiones extremas, para saber cuánto está impactando entre el per cápita y la cantidad de personas que han crecido en los últimos 5 años. En segundo lugar, quisiera saber formalmente por parte del Ministerio de Salud si la salud municipalizada ha tenido reducción presupuestaria dentro de lo que finalmente se focalizó en el presupuesto año 2025, porque ya he tomado conocimiento que de la partida Guatitas de Delantal hay reducción presupuestaria para patologías más urgentes, y por lo tanto la abdominoplastia y otras atenciones que se estaban haciendo, obviamente que van a tener que quedar a la espera. Y también la partida que se aprobó por parte de este Congreso para los servicios de atención de urgencia, los SAMU, aparentemente se las llevó el viento también. Y también estarían siendo afectadas por la reducción. Entonces, yo creo que me gustaría saber qué pasa con la salud municipalizada en relación al presupuesto
aprobado. Otro tema es cómo vamos a acreditar calidad de la infraestructura de los centros de salud si al menos en la región de Arica y Parinacota hay centros de salud que están afectados con socavones. Entonces obviamente que eso es un grave riesgo y eso significa una mala atención. Por último, las regiones hoy día, cada una de ellas en la medida de las posibilidades, se han fortalecido en escuelas de medicina, pero no tienen dónde hacer práctica. Los estudiantes de la escuela de medicina, por ejemplo, en el caso de Arica, tienen que viajar a Iquique para poder hacer práctica profesional cuando deberían hacerlas todos en los centros de salud familiar o en los hospitales de la región. Yo me imagino que será un tema de costo, de seguro, pero obviamente que ya existe un ninguneo si es que lamentablemente el estudiante tiene que ir a una región distinta porque se están distribuyendo entre Arica y Iquique, incluso la región de Antofagasta. Quiero saber si hay una opinión por parte del Ministerio de Salud. Y por último, en relación a los especialistas médicos y becas, claro, si finalmente nosotros las regiones del norte estamos creando escuelas de medicina, es porque queremos que se especialicen y se vayan quedando. Y finalmente cada vez va a haber un porcentaje importante de médicos primero generales y después con becas, pero queremos saber si finalmente se normó, porque se anuncian llegadas de especialistas, pero es un anuncio en el diario, ¿no? Y después uno va a buscar al especialista y la verdad es que no sé si se quedó finalmente en la región. Esto yo lo voy a dejar para que lo coordinemos porque me gustaría, presidente, que esto fuera por escrito para que en alguna oportunidad en que ojalá pueda venir también la señora ministra de Salud nos pueda responder frente a los requerimientos que también han presentado los dirigentes de la salud municipal. Gracias, presidente. Senador Durán, entiendo que lo que usted está solicitando son oficios ahí, ¿no es cierto? Sí, vamos a tomar entonces... Sí, sí. Senador Chaguán, y después vemos cómo... Sí. El senador Durán que plantea citar a la ministra. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Está contemplado también? Sí. Okay. Sí, el ministro. No, presidente, primero señalar que hay que apoyar, como siempre lo hemos hecho, a los trabajadores de la salud. Lo hemos hecho desde la Comisión de Salud, lo hacemos también desde esta comisión, por las condiciones que laboran fundamentalmente los trabajadores. Y acá yo quisiera hacer dos puntos que me parecen relevantes. Uno, la falta de cubos para la formación de especialidades. Y acá tenemos un problema grave, porque efectivamente faltan cubos para la formación de nuevas especialidades y pareciera que finalmente los gremios de la salud terminan estrangulando la posibilidad de que finalmente se formen más profesionales de distintas áreas. Eso es un primer tema y me gustaría ponerlo sobre la mesa. Eso es así. Hemos dado una lucha muy importante en la región de Valparaíso para resolver justamente la formación de especialistas que requería cada uno de los tres servicios. Hablamos con el gobierno del presidente Piñera, hablamos con las universidades y finalmente los recursos no llegan. Pero además, respecto a aquellos que van de generales de zona, justamente después no tienen la posibilidad de tener los cupos, los cargos, para quedarse en la zona, aún queriendo quedarse. O sea, a mí me ha tocado que médicos que se fueron a zonas extremas, que quieren quedarse ya, no hay finalmente los cargos para que finalmente se queden allá. Y eso es porque, es un tema que hemos reclamado ahora desde la Comisión de Desafíos del Futuro, es que no hay una estrategia nacional para poder enfrentar los temas epidemiológicos en el país. Lo que nos ha costado avanzar en saber, por ejemplo, respecto a las enfermedades raras o poco frecuentes, que gracias a Dios vamos a sacarlo como ley dentro de poco, ya se aprobó ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados nuestro proyecto, segundo trámite constitucional, en general y en particular, se va a votar en sala, esperamos en transcurso esta semana o la próxima, está con suma urgente de discusión inmediata, para establecer un registro, para saber dónde están, cuántos son, si están en la zona geográfica que hay algún determinante ambiental que establece que una determinada patología
se replica más en un lugar que en otro. No hay hoy día cómo establecer políticas públicas porque no hay cómo cuantificar justamente dónde están aquellas personas con esa patología. ¿Para qué hablar de los cánceres? Y yo diría que el tema más grueso, el tema de los cánceres es un tema brutal. No solamente porque en la zona sur, la zona más austral, la lucha que se da año tras año para que haya un oncólogo es brutal y tienen que ir a atenderse finalmente a Valdivia o a otra zona, o lo que ocurre fundamentalmente en la región de Coquimbo, donde el segundo prestador es el Van Buren, que ha cerrado 9 pabellones, que tiene problemas para ser primer prestador, con mayor razón para ser segundo prestador. Entonces yo le diría que hay que tener un problema estructural. Y tercero, dice relación con los suministros y los fármacos. Efectivamente, lo que ha habido con la estrangulación y la reducción de presupuesto es que algunas organizaciones como las organizaciones con fibrosis quística han señalado, por ejemplo, que hoy día no hay pulmosain. Hoy día no hay pulmosain para combatir justamente la pseudomonas, no están las vitaminas disponibles, y eso implica que efectivamente esas personas están con riesgo de muerte porque el Estado no está haciendo su trabajo. ¿Para qué hablar de las listas de espera? Entonces, yo le diría, condiciones dignas. Y el último tema, el tema de la seguridad de los trabajadores. El tema de la seguridad, nosotros peleamos en la ley de presupuesto, y esto puede que ustedes sepan que esto depende finalmente del Ejecutivo de turno, porque quiero decirles que el Ejecutivo de turno, este gobierno, llegó con 0 per cápita. 0 pesos en per cápita, en aumento. 0. Yo no lo he visto desde el año 90 que no había nada así. Y me pareció curioso el silencio cómplice de todos los alcaldes oficialistas. Cómplice. Nadie levantaba la voz. Aumento de 0 pesos del per cápita. Entonces dimos una pelea, lo que pudimos, se estableció un sistema, pero acá esto depende finalmente del gobierno de turno. Y acá nosotros tenemos que entender que la prioridad número 1 no solamente es seguridad, es salud. Es salud. Las personas se mueren en lista de espera. Las personas que están en las zonas extremas se mueren literalmente esperando. Y ahí es donde se produce la mayor cantidad de muertes, porque la diagnosis, no hay diagnosis temprana de las enfermedades. La diagnosis, sobre todo en las zonas rurales, la diagnosis es tardía. De hecho, la zona de más personas fallecidas en mi región de Valparaíso es Los Andes, porque la diagnosis es tarde, Puchuncaví, por eso, y además por el componente ambiental, y San Antonio, por el componente rural. Entonces acá, las zonas rurales, y un ministro dijo que se dejen de llorar las zonas rurales. No, estamos hablando de que acá se requiere urgentemente entender que ahí hay una realidad alterna, distinta a la realidad que se vive en Santiago o en las 4 comunas ricas de la región metropolitana. He dicho, presidente, y por tanto pido que se oficie y que se invite a la ministra acá. Muy bien, senador, estamos ya en la hora. Sumar a también la petición que hicieron acá en las láminas que pusieron de la Confusan en la página que dice ¿qué queremos? ¿No es cierto? Están los puntos bastante claros para oficiar cada uno de ellos y tener respuesta en una siguiente visita que venga la ministra para acá con todos los puntos que hemos recogido. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ¿sí? Sí. Remate. Siempre quedamos en la... No, presidente, yo le pediría, como presidente de la comisión, que pudiéramos convocar o invitar a la ministra de Obras Públicas, la señora Jessica López, y al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, a objeto de conversar sobre el tema de la conectividad en la zona austral, presidente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este tema? Y me permite ingresar, presidente, la solicitud formal. Si el senador Durana quiere hacer algo similar, que ingrese. Que haga el trabajo. Ya. Muchas gracias, presidente. Senador Kuchel. Presidente, otro tema para esta comisión, el tema de las relocalizaciones de los centros salmoneros, que es la principal fuente de riqueza de nuestro sur, tanto de los lagos Aysén y Magallanes. Hay 205 solicitudes, 138 en Aysén, 62 en los lagos, 5 en Magallanes, un total 205, y se han otorgado solamente 2 en 14 años. Esta cuestión no funciona. 2 en 14 años de 205.
Entonces, me gustaría que destináramos, afecta al sur, alguna sesión, invitar también a las autoridades correspondientes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Medio Ambiente y de Defensa, que tiene que ver con estos temas, para tratarlo cuando a usted le parezca, presidente. Gracias. Así será. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de algún vario? ¿No? Bien. ¿Cumpliéndose el objeto de la sesión? Sí. Diga. Cierto, vamos a responder aquello que se nos requiera por escrito, pero en respecto de la población, yo quisiera hacer una consideración con el respeto que merece, por cierto. La población de FONASA tiene un nivel de actualización que es virtualmente mensual. ¿Ya? O sea, los cortes de población no van en relación con el censo propiamente tal. De modo tal que nosotros podemos dar cuenta que efectivamente hemos aumentado ostensiblemente personas, más de 1,5 millones de personas que se han traspasado hacia FONASA, 16.500.000 aproximadamente, en grandes números, y esa información está desindexada de la información del censo, de modo tal que los cálculos que se realizan se hacen en función de aquello. Del mismo modo, como existe un mecanismo de pago que se llama per cápita, también los municipios registran la población y el corte se hace en el mes de septiembre de cada año para definir el marco presupuestario que ustedes aprueban hacia el final de cada año. Quisiera solamente hacer esa precisión, puedo extraerlo después, si ustedes lo estiman conveniente. Y el censo entendemos que el INE indica que se entregará en la próxima semana. La última semana de marzo dijeron que se debía entregar los resultados de censo. Eso, senador. También es relevante ahí lo que dijo la dirigente de Antofagasta en relación a la devolución de las patologías, que es cuando viene gente extranjera que no está documentada, que eso va, digamos, en desmedro del resto de las personas y sería bueno también tener un estimado de personas que están en esta condición. Bien, cumpliéndose la sesión, esta se levanta.